Entonces, normalmente lo empezamos a abordar desde las habilidades que deben de tener para lograr generar sinergia en los equipos, y desgraciadamente pensamos que por llegar a esa posición deben de llegar ya manejando y sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Creo que hay una parte muy importante de trabajar esto desde el empoderamiento personal, porque el espacio que hay entre lo que uno es o el por qué obtuvo esa promoción versus ya ejercerla es una brecha importante, en donde tenemos que empezar a reconocer lo que nos pasa a nosotros primero de frente con el reto, entender que es la primera vez que tenemos la oportunidad de ejercer liderazgo dentro de una organización, pero también ser súper conscientes que el liderazgo es todavía más allá que nada más estar frente a un equipo de trabajo y hacernos cargo de los resultados que den como equipo. El liderazgo se vive desde lo que queremos como seres humanos lograr, en la influencia que ejercemos para realizar las cosas que hacemos, para llegar a los resultados que queremos, y evidentemente también generamos cierto nivel de influencia en los demás para lograrlo. Entonces es visualizarnos desde lo que somos nosotros como el ser humano, lo que nos proponemos que suceda, el entorno que tengo, no importando si es dentro de la parte organizacional o no. Y esto lo podemos enlazar muy bien con el tema de los estándares que tenemos y los indicadores que tenemos para mirarlo, porque, como te decía, si de pronto te dan la promoción, asumes que los demás esperan de ti que seas líder de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, el estándar que tenemos es muy alto, porque tenemos que entender que siempre hay una primera vez para todo lo que hacemos, y cómo podemos vincular eso que ya hacemos en nuestra vida cotidiana para obtener los resultados que queremos ahora, empezar con este proceso. Entonces es acomodar el estándar, que no necesariamente tiene que ser como se nos dan las promociones, ¿no? Que el nombramiento se da de la noche a la mañana, pero venimos caminando un trayecto importante de experiencias, y pues tener el indicador del estilo de liderazgo en la vida cotidiana que tenemos, cuántos resultados obtenemos, a través del apoyo de quién lo obtenemos, y generar el empoderamiento desde ahí. O de qué otra forma podríamos continuar la charla, Ana María, algo que sea importante que empecemos a notar acá también. Gracias, gracias y coincido con Mariana, es un placer para nosotros acompañarlos hoy porque hablar del liderazgo a menudo nos enfoca o nos circunscribe a hablar sobre el qué, ¿no? Sobre cuáles son las características, cuáles son las mejores prácticas, cuál es el comportamiento que tengo que tener, qué acciones desempeñan o desarrollan los líderes que demuestran asumir esos desafíos complejos ante el rol que se les está entregando y ante la responsabilidad que la organización le está dando y que no tiene eventualmente ninguna experiencia previa. Esta línea de pensamiento es un buen lugar para comenzar a hablar de liderazgo, pero lo cierto es que no alcanzaremos nuestro potencial como líderes si solo miramos lo que nos es visible. Necesitamos ver qué hay debajo para comprender cómo lidero. Y el preguntarme por el cómo lidero necesariamente va de la mano del impacto que mi rol y que mi desempeño genera en los demás, ¿no? Y con ello, entonces hablo de este impacto en mí mismo, en cómo me autogestiono yo y también en los demás. ¿Motivo a mi equipo? ¿Les resto alas? ¿Les resto competencia? ¿Los empodero? ¿Los dejo ser en búsqueda de ese resultado o quiero que las cosas se hagan de la forma en la que yo específicamente quiero? ¿Qué grado de autonomía, qué grado de responsabilidad van a tener todos ellos? Y lo traemos a colación hoy en esta conversación porque la tendencia hoy por hoy en el 2021 en cuestiones de recursos humanos y más allá en el tema de liderazgo es poner el foco nuevamente en la gente, en el ser humano como tal. Y esta tendencia que arranca en Europa y que hoy por hoy está llegando, no solo es producto de todas estas vivencias y estas experiencias y estos aprendizajes que nos ha dejado el COVID, el cómo relacionarnos virtualmente, el cómo gestionar los equipos de manera híbrida, etcétera, 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 sino también
de esos efectos del desarrollo de tecnologías que han ido poco a poco restándole, digamos, oficio a la persona como tal para irse reemplazando por actividades mucho más mecánicas, mucho más técnicas, ¿no? Y han hecho que se pierda de alguna manera los elementos humanos de esa condición de ser líder y de poder impulsar a los demás. Y desde esta perspectiva, pues qué mejor que podamos empezar a hablar aquí de un liderazgo que arranca con nosotros mismos, que arranca por mirarnos a nosotros como seres humanos. Entonces, suena muy bonito, claro está, pero pues no es tan sencillo como más o menos, ya saben, el sombrero y sacar del sombrero la receta mágica y ya está. Y tampoco se trata simplemente de un tema de que nuestra voluntad mantenga esas ganas de querer ser un mejor líder. Entre las ganas y la acción, pues la idea es que trabajes y que trabajemos cada uno de nosotros en estas habilidades de liderazgo que me hagan ser mucho más competente a mí, por supuesto, pero también que me hagan ser mucho más competente con mi equipo de trabajo y que pueda yo liderarlos en la búsqueda de un objetivo común. Entonces, el elemento clave de esta tendencia hacia el propio empoderamiento empieza por esta comprensión que pueda tener yo misma como líder acerca de mis creencias, de mis historias, de la historia que yo mismo me cuento, de esa mentalidad que tengo y de cómo eso influye en mi actuar y de eso cómo influye además en los demás, en cómo mi ejemplo modela la conducta de quienes están a mi alrededor. Perfecto, Ana, muchas gracias. Y comentabas tú que identificar o hacer esa reflexión sobre el impacto de mis acciones, el impacto de cómo pongo estas habilidades al servicio de mí mismo y de los demás, pero cómo distinguir entre esas habilidades que tengo que reforzar o que tengo que cambiar, ¿no? Porque a lo mejor soy una persona que ya tengo X tiempo gestionando equipos y que no necesariamente estoy consciente de aquello que tengo que mejorar. Y hoy en día a lo mejor en la empresa hacen evaluaciones de clima o 360, ¿no? Y ahí salen ¿Sí? estos inputs. Pero si no es así, ¿cómo entonces darme cuenta hacia dónde tengo que enfocar esos esfuerzos? Sí, y muchas veces el input que nos entregan otros es un input que no creemos, ¿no? Y que nos negamos inclusive muchas veces a aceptar y que de entrada lo recibimos con un no. No es así, no por aquello o no por esto, y eso no nos permite dimensionar realmente nuestra gestión como líderes. Aquí lo interesante es entender que el hecho de que un líder no pueda conocerse puede inclusive paralizar los esfuerzos de cambio propios, pero también los del equipo al que pertenece y también los de la organización, ¿no? Porque el líder, cualquiera que sea la posición de liderazgo que tengas, tienes con esa posición la capacidad, el poder para guiar a quienes están al lado tuyo en ese resultado, hacia un cambio que puede llegar a ser mucho más positivo. Así que cualquier esfuerzo por convertirnos en mejores líderes, Rebe, debe empezar por reconocer como líder lo que tengo, los recursos con los que vengo. Generalmente siempre decimos, frente a un resultado de 360, no me parece que esto deba ser así, o probablemente estás equivocado, o quizás las personas no tuvieron en cuenta estas y estas y estas cosas, pero la idea es empezar a reconocer qué tengo, qué traigo conmigo, qué recursos tengo, qué habilidades, qué talentos, pero también qué técnicos tengo conmigo, porque eso me permite, fíjense bien, eso me permite darme cuenta de lo que no sé. Eso me va a permitir darme cuenta de lo que me falta. Porque al hacer un inventario de lo que tengo, puedo saber de qué carezco y qué necesito profundizar. Ahora, entonces es como aquello que me permita ver lo que hace falta, aquello que no sé, y de esa manera yo pueda trabajar en esas ausencias y empezar a llenarlas de conocimientos, de aprendizajes, de vivencias que engrandezcan mi
capacidad como liderazgo. Al final lo que sucede es que el hecho de sentarnos con nosotros mismos, a identificar qué tengo y a poder identificar o distinguir qué no tengo y qué necesito, es un desafío con nosotros mismos, ¿no? Incluso desafíos que involucran muchísimas emocionalidades en nosotros y que nos hacen de alguna manera actuar de un lugar a otro, de maneras distintas. Me refiero, por ejemplo, que frente a una necesidad de cambio que yo pueda estar evaluando, mi ego generalmente se atraviesa cuando soy líder en una posición de alguna relevancia o de algún poder. Ese ego me va a decir, oye, mejor no lo digas porque van a pensar que no sabes, no estás capacitada para este puesto, van a poner en entredicho tu autoridad frente a los demás. O, por ejemplo, no pidas ayuda, porque evidentemente el pedir ayuda les va a mostrar a los demás que no sabes y en qué posición vas a quedar frente a la organización. Entonces, cuando les hablamos de este desafío que genera en nosotros el abrir cierta vulnerabilidad para entender qué tengo y para entender qué me falta, es lo que nos permite avanzar en ese crecimiento de liderazgo desde mi propio ser, y donde me permite tomar acción para adquirir herramientas o habilidades que necesito bajo mi propia gestión. Y ahí es bien importante algo que dijiste, Rebe. Efectivamente, la parte de los procesos de evaluaciones 360, bueno, pues ligándolo con lo que dijo Ana María, tiene que ver con la emoción de cómo yo recibo un feedback y desde dónde lo recibo, ¿no? Pareciera que entonces tenemos como dos tipos de equipaje. Un equipaje que nos acompaña, que es la experiencia que tenemos, la experiencia técnica, la experiencia que nos ha hecho llegar hasta donde hemos llegado en la carrera profesional, pero pareciera que tenemos otra, que son las emociones y lo que nos provoca todo eso. Entonces, el poder vincular y darnos cuenta que son cosas, no somos seres independientes, pero que tenemos agendas o intereses distintos. Al ser promovidos, bueno, pues tenemos que quedar bien. Estamos muy enfocados en dar resultados, en darlos rápido, en hacer que las cosas sucedan. Y no nos detenemos a hacer ese inventario dentro de la herramienta de las herramientas que tenemos o conocimientos que ya tenemos y que ya dominamos, ¿qué más nos hace falta desde la mirada para ejecutar frente a este nuevo reto? Entonces es donde cobra importancia el tener este autoescáner que nos ayudará a ser mucho más eficientes, a detectar el entorno y justo ajustar las habilidades que tenemos. ¿Y cuáles dirías, Mariana, que son estas actividades clave que nos ayudan a hacer este liderazgo mucho más fuerte, más congruente? Yo creo que, como te decía ahorita en la última frase que dije, creo que las actividades primero es tener este propio escáner en ti, porque si tú logras hacer ese escaneo, va a ser algo que pueda ser muy claro para los demás y de ahí se desprenden un montón de habilidades. O sea, si tú ejerces el tema de, primero, reconocer que como todos tenemos parte que son habilidades, que tenemos como fortalezas, pero también hay cosas que tenemos que reconocer dentro de nuestras oportunidades. Entonces, si volteamos a vernos y lo logramos potenciar o logramos ser el ejemplo ante los demás, bueno, pues generamos también esa disciplina en los otros, ¿no? Pero también vamos ejerciendo o ejercitando otra forma de ejercer esas habilidades de las que nos han hablado muchas veces, que es la empatía. Si somos empáticos en el que nos estamos enfrentando por primera vez a un reto de tener gente a nuestro cargo o de una posición de decisión, vamos a lograr la empatía también de los otros para nosotros mismos y de nosotros para nuestro equipo, porque es un momento en el que se encuentra mi ser líder de un nuevo equipo y el cómo me dejo liderar o el cómo sigo a este líder, ¿no? E ir construyendo el propio liderazgo que cada colaborador debe de tener en la construcción de lo que quiere lograr. También creo que hay otro tema muy importante que es la exigencia que tenemos en el logro, el no pensar que de ser un grupo de personas que nos conocemos, en este momento empezamos a ser un equipo que tenemos que engranar o cohesionar nuestras actividades para llegar a un resultado. Entonces es la capacidad de escucha, la capacidad de preguntar y de estar empapados, así como tenemos dedos de la mano y tenemos habilidades distintas, es conocer a nuestro equipo,
y ser pues no tan exigentes tampoco con nosotros mismos y permitirnos este espacio de vulnerabilidad y compartirlo con el equipo para ir construyendo juntos el estilo del equipo que vamos a ir logrando, ¿no? Entonces poner al servicio esas habilidades en primera persona, que es activarlas primero en mí para generar después la influencia y el poder que necesito, pero sobre todo la relación del ser que soy, no olvidando que somos personas conmigo mismo para habilitar la cercanía, porque también tenemos gente a nuestro cargo y no nos olvidemos que más allá del resultado, primero tenemos que atender los propósitos por los que estamos para vincularlos y llegar al propósito de la organización para la cual fuimos convocados en tiempo, en posiciones dentro de la organización. Recuerdo mucho en nuestras primeras pláticas que tú me hablabas de estas habilidades en forma como de trenzar, ¿no? O que vas tejiendo, ¿no? Una no puede ir sin la otra. Sí, claro. Ahí nos podrías platicar un poquito más de eso. Sí, claro. El tema de las habilidades, como casi siempre en los talleres o en los cursos los vemos, pues siempre vemos hasta módulos hechos específicamente para ciertas habilidades. Algo que cuando yo hago referencia a ir trenzando esta parte es, no debemos olvidarnos que también traemos un cúmulo de experiencias que ya tenemos, ¿no? Entonces podrá ser que tengamos habilidades, pero no puestas en el ejercicio para hacia con el otro o hacia conmigo mismo. Entonces es ir enlazando todas estas habilidades con las emociones que tenemos, con las emociones, al generar influencia, las emociones que vamos provocando con los demás y no olvidar que esta trenza se teje no nada más en la parte de la experiencia que tenemos, sino también de lo que queremos lograr. Por eso es tan importante esta brecha que tenemos que ir notando para poderlas ir trabajando, ¿no? De decir, en realidad los cursos cuando hablamos nada más de una competencia como puede ser comunicar bien, bueno, pero ¿qué de comunicar bien me está haciendo falta a mí? ¿O desde qué lugar estoy hablando yo? Es ir entendiendo el entorno con quien voy siendo yo y con las habilidades que voy poniendo siempre al servicio de mí, del logro de los objetivos y de los demás. No sé si con esto aclaro la pregunta o si quieres que profundice en algo más, Rebe. Sí, muchas gracias, Mariana. De hecho, aquí me detengo un poquito en estos comentarios que nos estás haciendo respecto a las habilidades concretas para ir haciendo este tejido, ¿no? Que de cierta habilidad con lo que yo ya tengo, con lo que necesito ir mejorando. Y tocaste un punto que me parece clave, que son las emociones. Que Sí. puedes tener la técnica, puedes tener o estar consciente de ciertas habilidades, pero la parte emocional significa un rubro importante en esta relación de la propia congruencia del líder y de cómo se manifiesta con su equipo, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, Ana María y yo que adicional de la parte de consultoría que hemos desarrollado en muchas empresas ahora frente a los retos de ser coaches, ¿no? Que muchas veces nos piden ser coaches ejecutivos de directores para resolver ciertos problemas, pero la primer condición que nos ponen es no hablemos de emociones, ¿no? Porque esto se trata de trabajo y no hablar de las emociones. Y hago referencia a esto que yo les decía al principio, es como cuando arrancamos un viaje. En el viaje documentamos la maleta la más grande, que normalmente a esa yo les hago referencia a mis clientes o a mis coaches, que es la maleta que tenemos con los doctorados, con los certificados, con toda la experiencia que tenemos. Y la chiquita es la que llevamos con nosotros arriba en el avión, que puede ser pues nuestras cosas, incluso hasta lo decimos, nuestras más queridas, preciadas o con las que no podemos, de las que no podemos prescindir. Y permítanme llamarle a esa, pues la maleta de las emociones. Entonces, cuando nos enfrentamos a procesos de coaching para líderes, tienes que reconocer que esta, aunque sea la más chiquita y aunque sea la que puede subir contigo, y la otra la documentas porque es la más grande, la que más te ha costado, la más pesada, no va a habilitar, esta chiquita tiene el poder de habilitar o deshabilitar la grande, es decir, si nos sentimos valorados dentro de la organización, yo creo que tú también has tenido este tipo de experiencias, ¿no? Podemos decir qué capacidad tiene este ejecutivo
cuántos reconocimientos tiene, cuánta preparación tiene, pero de pronto si esa persona no se siente reconocida, si no se siente parte o dentro de la cultura, si no se siente identificado con los valores de la organización, lo que hace es que se van echando para atrás, ¿no? Textual, o sea, es decir, no permite el potenciar todas las habilidades que tiene o todos los conocimientos que tiene, porque entonces tiene que ver mucho lo que decía hace rato Ana, se pone en juego el ego y digo, no, pues ¿para qué saco esto si me van a decir que estoy mal? O cómo comparto esto, o cómo incluso me atrevo a innovar o a traer algo creativo o a traer algo novedoso si tengo miedo de ser pues criticado, rechazado, o si traigo la presión de dar un resultado extraordinario, y sobre todo en la construcción de estos indicadores que muchas veces más tiene que ver con la historia que nos contamos, que ni siquiera nos detenemos a preguntar cuál es la expectativa que tienes respecto al hacerme líder o darme esta nueva posición, ¿qué expectativa tienes? Tenemos que habilitar esa parte de decir, necesitamos conversar y construir, porque la posición de un líder no se construye sola. La posición de un líder trae en sí un paquete y una maleta de resultados, un paquete de indicadores, un paquete de un qué, un por qué y un para qué, que si no la tenemos claro, no podemos construir en forjar a ese líder con el equipo, con las herramientas, con las expectativas y con los planes que hemos impuesto a lograr o que nos hemos comprometido a lograr. Ana María. Y qué bonito esto que estás diciendo, Mariana, porque va de la mano de esta efecto o de esta consecuencia que se genera cuando comienzo, aprendo y gestiono mis emociones frente a mi equipo y a mi ser líder, ¿no? ¿Cómo mejora la relación de mi entorno? ¿Cómo mejora la relación de mi equipo? Y cómo, de alguna manera muy positiva, el vínculo que genero con quienes trabajo se transforma de una manera mucho más efectiva para todos. Y entonces es bien importante reconocer ese manejo emocional que empieza conmigo, pero que además como líder que soy, tengo también no solo la habilidad de gestionarme a mí, sino la habilidad de enseñarle a quienes están al lado mío a gestionar también esas propias emociones, incluso la propia emocionalidad del equipo, porque no nos olvidemos que si bien somos 5, 6, 10, 20 en cada equipo, cada uno de nosotros tiene su propia emocionalidad, pero el equipo también, como colectivo que es, se mueve a través de una propia emocionalidad. Entonces, qué maravilla que como líder pueda conocerme y reconocer mi emocionalidad y ponerla al servicio de mi liderazgo en favor mío y de otros, pero que de la misma manera pueda enseñarle al otro a gestionarla. Y es que cuando hablamos de esto de las emociones y ahora que Mariana traía esta metáfora de las maletas, se me vino a la cabeza esta historia que no es mía, es de un profesor muy reconocido que habla sobre el elefante y el jinete, que no sé si ustedes la conocen, pero es bien diciente en el tema del manejo de las emociones, porque fíjense algo, habla de un ser humano que está montado sobre un elefante. Entonces simplemente pónganse en la cabeza una imagen de un elefantote, como suelen ser los elefantotes, con un jinete encima, ¿no? Y entonces el jinete, piensen ustedes que representa nuestra parte técnica, lo que quiero hacer, esto que quiero lograr, los objetivos que tengo por realizar, este lado como de planificación analítico que puedo tener. Y de alguna manera yo como jinete digo, bueno, pues tengo que ir hacia este lado, hacia este lugar, esta es la dirección en la que me quiero mover. Y trato de ponerme en marcha, pero voy montada sobre un elefante que representa ese lado emocional, el que finalmente me proporciona a mí el poder para poder conducirme hacia el otro lado, ¿no? Así que yo puedo como jinete intentar liderar, mover al elefante, decirle, ayudarle, jalarle, todo lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas, en esa competencia directa de voluntades, el elefante va a ganar porque el elefante, o sea, las emociones son mucho más grandes de lo que yo puedo representar. Así que ¿tiene una ventaja el elefante sobre mí o tienen una ventaja las emociones sobre mí que pueden inclusive llegar a generar una desalineación entre mi propósito
y el resultado que quiero lograr, ¿no? Así que parte de ser líder y de lograr ese cambio, ya sea en nuestras vidas y también en las organizaciones, es gestionar esa emocionalidad para que ese jinete que puedo ser yo motive al elefante a emprender un viaje juntos de manera coherente en ese propósito que tengo de ser un líder y de hacerme un líder para mí y para la organización. Entonces, fíjense cómo los líderes pueden, y voy a usar una palabra que trajiste a la conversación, Rebeca, que me gusta mucho, que es la congruencia, ¿no? El líder puede fomentar de manera congruente en su equipo esos comportamientos y esos hábitos de gestión emocional, porque saben que en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que estos líderes que gestionan se vuelven como catalizadores del equipo porque al escucharlos, porque al acompañar esa gestión, empoderan a su equipo y lo habilitan a otros, a los que son líderes naturales, a quienes no son líderes, pero los empoderan en su función y en su rol, en la búsqueda de sus propios resultados, pero también en la eficiencia y en la productividad de los resultados como equipo que son. Así que es como un efecto que va de cadena en cadena generando efectos positivos que van desde el líder hasta el equipo y desde el equipo hacia la organización. Claro, y finalmente, pues lo que esperamos es este trabajo en primera persona, ¿no? Como platicamos, primero hacemos este trabajo en primera persona y luego estos pasos que definitivamente tienen que generar un efecto en el equipo, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajar conmigo? Ahora sí que casi paralelamente que se vean esos efectos en el equipo. ¿Cómo trabajarlo o cómo darnos cuenta que efectivamente lo estamos haciendo bien? Es muy interesante esa pregunta porque lo que sigue es ponerme en acción con mi equipo. O sea, de nada me sirve dejarlo en mí si he trabajado en mí y no lo puedo compartir y no puedo enseñarle al equipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme en acción con mi equipo. Desde el liderazgo consciente que me permite identificar cómo los impulso, cómo los motivo, cómo los empodero hacia su propio objetivo, pasando por el entendimiento colectivo del respeto a las habilidades y a la individualidad de todos quienes hacen parte del equipo, ¿no? Cada uno con sus propias creencias, cada uno con sus propios capacidades, con sus propias herramientas, pero ¿cómo entiendo yo como equipo qué tiene positivo cada uno de los integrantes y cómo eso positivo suma al logro común de todos quienes estamos ahí? Pasando también... Pero perdóname, Anita, y que te interrumpa porque acabas de decir algo que me gustaría reforzar mucho porque para poderlo ligar a un tema de indicador claro en el equipo reflejado. Venga. Es el tema de convertir a un líder, a una persona dentro de una organización y ponerle en una posición en la que se va a enfrentar un equipo genera siempre este tema de movilidad en la emoción, ¿no? Y ahora a ver qué sale, y ahora a ver qué impacta. Yo creo que el principal indicador es cómo de ser un grupo de personas, que si bien trabajamos dentro de una organización, cómo empezamos a coordinar lo que hacemos en conjunto. En la parte soft, que es la que estamos nosotros trabajando ahorita con el trabajo en primera persona, es cómo generamos la influencia para empezar a tener la disposición y el compromiso de la gente para caminar hacia un entendimiento claro del resultado, ¿no? Cuando logramos, eso se refleja primeramente en el clima y en la estabilidad. Pensemos, a mí me gusta mucho hablar de los viajes y de los barcos, ¿no? Cuando logramos estabilizar el barco para caminar directamente al punto al que queremos llegar. Y eso es fácil de detectar porque eso no nada más impacta al equipo, sino la interacción que tiene el equipo en las relaciones con las demás áreas de la organización. Esos son indicadores en los que tú empiezas a ver cómo la coordinación, desde el ejemplo de lo que tú haces,
desde el autoconocimiento, desde lo que tú vas forjando como líder de esta cabeza, vas multiplicando en el equipo que te va acompañando, y cómo eso va generando resultados que van más allá de la emoción de saber, de la incertidumbre del nuevo jefe, de la incertidumbre del nuevo proceso, y se empiezan a vivir de manera, no me gusta decir inmediata, porque también hablaba yo hace rato del tema indicador en el tema de la gran exigencia que tenemos, ¿no? Pero ahora es al revés, es dependiendo de cómo vamos viendo lo que va funcionando, afecta en ti, en la tranquilidad que empiezas a tener al encontrar la comunicación y el lenguaje que debes de tener para participar con tu equipo. ¿Será que entonces esa transformación viene más bien de la mano de ser orgánica por cuenta Correcto. de la gestión que has hecho contigo mismo? Como bien decía Mariana, desde el autoconocerse hasta poderlo replicar en el equipo, porque lo que va a pasar al final es que el equipo va a abrirse unos espacios de poder pedir, de poder entender que si no se sabe, pueden pedir ayuda y cómo pedir esa ayuda de manera eficiente, un equipo que pueda retroalimentarse de manera eficiente, pero pero también productiva, ¿no? Que ya no sea una retroalimentación que genere un no o un rechazo, sino que sea una retroalimentación que te abre posibilidades porque te muestra un espacio de mejora que quizás no habías visto. Y cómo es un equipo que finalmente va a poder ser oferta para alguien, para el cliente interno, para el cliente externo, de una manera que genere el resultado que el cliente necesita que tenga, cumpliendo de alguna manera con ese resultado que quiere el propio equipo. Así que fíjense cómo esta forma en que nos coordinamos como equipo para que seamos eficientes nos permite también el entender que frente a los desacuerdos, que frente a los conflictos que se pueden llegar a generar, porque sí se pueden llegar a generar, porque somos seres humanos, porque ya lo dijimos, pensamos de manera diferente y de alguna manera eso puede llegar a influir en ciertas posiciones. Lo importante es cómo reconocer en el otro, digamos, ese sentido del bien, de lo que quiere aportar el equipo y cómo generar conversaciones no tóxicas, sino por el contrario, conversaciones productivas que me permitan, por ejemplo, como equipo o miembro de un equipo, presentar una queja que sea eficiente y que pueda resolver un conflicto que tengamos, bien sea como equipo o entre los miembros del equipo o del equipo con otra parte de la organización. Así que este transitar del liderazgo desde mi gestión hace que la gestión del líder se vuelva ejemplificadora para quienes hacen parte del equipo y replieguen y repitan ciertas conductas y ciertas gestiones que generen una cohesión mucho más directa del equipo, porque fíjense que al final todos estos comportamientos, todos estos habilidades, todas estas gestiones que nos permiten incrementar nuestro liderazgo, alienta a quienes están con nosotros, a nuestros colaboradores, a hacer más de aquello que inicialmente ellos pensaban que no podían hacer o que creían que no podían hacer. Y es entonces cuando vemos ahí, en esa efectividad, podemos ver equipos altamente creativos, equipos altamente comprometidos, equipos altamente cohesionados hacia ese resultado que quieren lograr. Súper interesante. Y bueno, ya estamos recibiendo sus dudas. Quien nos quieran escribir por el chat o levantar la mano, con muchísimo gusto las resolveremos en un minuto. Esta importancia de desarrollar el autoliderazgo, de ir desarrollando el equipo, obviamente no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Sabemos que es todo un proceso y que trae consigo compromiso bueno, primero del líder, ¿no? Y luego cómo va sumando a ese compromiso a su contexto. Y para abordar mucho con más profundidad todos estos temas, nos gustaría hacerles una invitación de la que nos va a platicar ahorita Edgar.
y en lo que nos escriben sus dudas, regresamos para contestarlas. Adelante, Edgar. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, pues es un tema muy interesante el que estamos tratando en este momento y bueno, a raíz de esta charla que se está teniendo, se desarrolló un programa, un curso muy interesante. Les voy a compartir en un momento la pantalla. A ver, un segundo. Voy a compartir en el chat un link en donde pueden descargar un programa que se desarrolló precisamente de esta charla. Es un programa que se llama precisamente Liderazgo Personal y de Equipo. Un curso muy interesante y me voy directamente al objetivo de aprendizaje. Aquí realmente la finalidad de este curso que vamos a iniciar próximamente es donde los participantes, toda la gente que nos pueda acompañar, van a realizar planes de acción para fortalecer su liderazgo, viendo desde la identificación de brechas de líder que actualmente somos a los líderes que queremos ser. Esto todo con un enfoque en nuestras propias habilidades y herramientas para la influencia en los demás. Es un taller, como bien comentaba, es muy interesante y se va a estar retomando todo esto que nos está platicando tanto Mariana como Ana. Dura 18 horas y les voy a mencionar rápidamente los módulos. Ahí lo pueden de todas formas ver en el link que les acabo de compartir. Es primero, módulo 1, escáner de liderazgo. Módulo 2, habilidades que potencian mi liderazgo. Módulo 3, diseño de acción con mi equipo y sostenimiento de liderazgo. Son 4 módulos que realmente les va a dar muchísima información. Actualmente el liderazgo se ve únicamente cómo gestionar equipos de trabajo, pero difícilmente o pocas veces hemos visto un curso o un liderazgo que se vea desde la parte interna de nosotros mismos. Entonces, creo que hace mucho sentido a lo que hoy en día las empresas están buscando y esto les va a dar muchísima herramienta para poderlo aterrizar directamente en las empresas, incluso de manera personal. Este taller obviamente incluye todo lo necesario, tanto de material, infografías, video. Trae una certificación de tu aprendizaje, que bueno, son las evidencias que se van a generar durante el trayecto de este curso. Se emite la constancia con valor curricular ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se van a estar generando respuestas a dudas y esto aún después de terminado el taller. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la parte de la inversión. Es una inversión de 3,999 pesos, que puede ser a través de pago de tarjeta de crédito, débito. Vamos a iniciar el próximo 9 de septiembre, de 6 a 8 horas. Son 9 sesiones, en total los días martes y jueves. Esto es de igual forma como lo estamos llevando a cabo ahorita, que por cuestiones de tiempo, a lo mejor ahorita no hay algún tipo de actividad más práctica, pero creo que en esta parte del taller se van a llevar muchas clínicas que nos van a ayudar a poner en práctica todo lo que nuestros especialistas nos están platicando. Ahí en el folleto que les acabo de compartir viene el correo y el teléfono de un servidor. Cualquier duda que llegaran a tener, con todo gusto escríbanos. Puede ser WhatsApp, por teléfono o vía correo. Y si a alguno de ustedes les interesara aplicar este tipo de programas dentro de su empresa, con todo gusto también lo podemos platicar de tal forma que podamos hacer algo totalmente a la medida. Entonces, esta es la información. Espero que sea de su agrado, que les interese. Vamos a estar al final de la sesión un buen rato conectados por si llegaran a requerir mayor información al respecto. Y te dejo con las dudas y respuestas, Rebeca. Muchas gracias, Edgar. Pues muy bien, aquí continuamos. Me aparece Blanca Estela Olivas con la manita levantada. No sé si quieras participar, Blanca. Te abrimos el micrófono. No, ya bajó la manita. Ok. Bueno, aquí también Ramón nos pregunta si podemos hablar sobre el engagement y cómo fomentarlo. Claro, creo que la parte del compromiso es muy, muy importante. Creo que el tema de trabajar primero en las habilidades, como hemos insistido todo este tiempo, en el autoconocimiento, tiene que ver también con los tiempos que estamos viviendo, en el que el trabajar por el propósito y el reconocer el propósito que tenemos y reconocer que trabajamos en un entorno con gente distinta, con propósitos distintos y la sensibilización que tenemos que hacer, viene de esas habilidades necesarias que necesitamos promover para lograr ese tema de compromiso
que viene desde el propósito que tenemos que encontrar. No sé si quieras profundizar un poco más, Ana María. Y ahí, gracias, y ahí es bien interesante cómo el generar en mí estas habilidades y estas trenzas emocionales de las que les hablaba Mariana, de empatía, de autocompasión, de generar esos espacios de reflexión conmigo mismo que potencializan mi capacidad de ser líder, cómo hace que motive a los demás, cómo genera necesariamente esta posibilidad de motivación hacia quienes me rodean, hacia quienes hacen parte de mi equipo, en ese compromiso personal, pero también en ese compromiso como equipo que tengo, ¿no? Y entonces se vuelve casi que trenzar también a esas emociones ese objetivo al que quiero llegar. Eso que quiero construir con esto que estoy haciendo hoy en mi vida, pero que va más allá de estar simplemente sentándome y trabajando todo el día. Es que quiero lograr y que estoy persiguiendo a través de esto que cobra vida para mí cada vez que estoy siendo mejor en mi gestión como líder frente a mí mismo y frente a los demás. Muchas gracias. Faltará ver que hayamos resuelto la pregunta Ajá. en cuanto al enfoque. Que justamente hablando de este compromiso y de cómo sumamos a los demás, pues insisto, tiene que ver mucho la congruencia, ¿no? En la medida en que yo, líder, fijo esa visión, ese hacia dónde vamos y nuestras acciones, primero la personal y como equipo, están en la misma frecuencia, creo que la gente se va dando cuenta que vale la pena, ¿no? Trabajar voy a decir una frase muy trillada, ¿no? Poniéndome la camiseta, no sé si todavía aplica este tipo de frases, pero donde sí me la creo y donde mi compromiso es genuino, ¿no? No hacer por hacer, sino porque es genuinamente creo en esta misión y visión en la que estamos trabajando. Sí, correcto, es un cambio de mindset. Justo el tema de verlo, en vez de ver las competencias como se ven en otros talleres o en otros cursos, esto no es el hilo negro, realmente lo que pasa es que la forma de verlo es distinta. En ponerse la camiseta es cambiar un mindset que trabaje por nosotros, pero que trabaje en coherencia, como tú bien dices, de la cultura y de lo que queremos ver en la organización y en nosotros mismos. Perfecto. Y fíjense que tenemos aquí dos preguntas que son muy parecidas y súper interesantes. Dice una, estamos en una empresa de mayoría hombres y ha sido un reto que hablen de emociones, cómo estos les afectan, qué nos sugieren para motivarnos a hablar de estos temas. Y la otra pregunta es muy parecida, les decía, es, oigan, ¿qué nos recomiendan o recomiendan este programa para gerentes que son muy pragmáticos, pues son ingenieros? Entonces Genial. creo que va de la mano, ¿no? Sí, claro. Pero ¿saben que el ejemplo se que sorprenderán? Perdona, Mariana, adelante. Que creo que iba el a decir ejemplo... que se sorprenderán con esto, pero hay una gran apertura de parte de los hombres a hablar de las emociones. Fíjense ustedes que hemos tenido estas experiencias que nos han enriquecido mucho a nivel personal, en la cual podemos empezar a conversar de una manera mucho más natural sobre las emociones cuando empiezan a percibir cuáles son esos beneficios de reconocerlas, de nombrarlas y de trabajar con ellas. Eso es muy bonito en ese descubrimiento, ¿verdad, Mariana? Sí, y hay otra cosa que yo ponía, no sé quién te haya hecho la pregunta, pero yo creo que le sonó con el ejemplo que puse, que de pronto llegamos a sesiones de coaching y nos dicen, no hay que hablar de emociones porque eso no tiene nada que ver, porque esto es trabajo. Pero creo que también una cosa importante, o en cuanto a decía qué recomendaciones y demás, también tiene que ver con una habilidad que tenemos que está vinculada a las creencias que tenemos. Justo en el liderazgo, el ser el líder, un líder coach, ¿no? Que es como la tendencia, o como un líder habilitador,
por eso es tan importante que voltemos a vernos, porque desde lo que nosotros hacemos y cómo invitamos, y el tema de conocer, que es algo que se ve en el taller, que en la parte de las clínicas, pero dentro del curso, es cómo empezamos a fomentar esa relación, en coordinar acciones que habiliten posibles resultados, viéndolos desde otro lugar, ¿no? O sea, desde cómo habilito ese espacio de confianza y cómo hago ver que eso tiene interacción directa en el resultado que queremos tener, ¿no? Entonces parte desde la creencia que tenemos de que los hombres no quieren hablar, pero también el explorar desde dónde y bajo qué esquemas y bajo qué ejemplos los podemos trabajar, incluso muchas veces sin tener que abrir la vulnerabilidad de la gente, sino desde otros lugares, para que empecemos a engranar esas posibilidades de la emoción con el resultado que queremos ver, mostrando incluso que la negación también lleva detrás la Cierto. vulnerabilidad y la emoción que tienen por no abrirse, ¿no? Entonces es enseñarles como que aprendamos a ver cómo podemos ver los pros y los contras de esa situación. Rebe. Sí, no, bueno, aparte me quedé pensando en que emociones, no sé si la mayoría de nosotros nos viene a la mente como de sensibles y llorar y, ¿no? Claro. Cuando en realidad pues emociones son diversas y a lo mejor es, oye, siento frustración, siento enojo, siento más afecto por alguien. Entonces, ¿cómo tanto a lo mejor positivas o menos positivas, pero cómo las identificamos y cómo las gestionamos para tener equipos mucho más saludables, ¿no? Claro, desde la comprensión, como decíamos al principio, desde la comprensión de que nos nombran, ahora a partir de hoy eres gerente o a partir de hoy eres director. Desde ese momento que sentimos y en automático asumimos, ¿no? Asumimos que no puedo hablar de lo que me está pasando con mi jefe, que es hombre, porque si yo digo lo que me estoy... y eso nos pasa a hombres y a mujeres. La gran noticia de hoy es que eso nos pasa a todos, ¿no? Que cómo le digo a mi jefe que esto me está llenando de miedo, que hay muchas cosas de las que tengo duda y que atrás hay otras emociones que ocultan y que muchas veces entorpecen los procesos, y nosotros lo vamos forjando o lo vamos dando como ejemplo a nuestros equipos, es como nosotros abrimos la posibilidad de que se hablan, porque tenemos todo este tema sistémico de no hablar justo de lo que nos pasa, si se supone que esta es una gran noticia, ¿no? El ser director, el ser gerente o el ser jefe de un área, ¿no? Esperamos haber contestado la pregunta. Muy bien. Y tenemos otra que nos comentan aquí, ¿qué distingue este programa del que platicamos de otros programas del mercado? Esa es muy buena pregunta. Muchos de los que puedan estar acá como invitados o que están escuchando la conversación, no sé qué experiencia tengan, pero la principal distinción es, a ver, hay programas que no son el hilo negro, ¿no? Está la parte toda de inteligencia emocional, como los programas tan completos que manejan desde Daniel Goleman hasta los cursos que hablan simplemente por módulos de competencias. Lo que pretendemos acá es lograr esas habilidades y esa trenza clara entre los efectos que tiene el reconocer la experiencia que ya tengo, honrarla, traerla, vincularla con lo que me pasa con el reto y muy prácticamente con la experiencia que tenemos tanto trabajando en organizaciones, trabajando para las organizaciones como consultores y trabajando como coaches, las herramientas que se necesitan para coordinar acciones, tomando en cuenta las dos partes, no nada más es enfocarnos a una o a la otra, sino lograr la interacción de las dos partes con ejemplos, con herramientas, y también otra parte que se considera dentro del taller es que puedan traer casos que se resuelvan con la base teórica técnica que ven durante el taller y las herramientas que ven durante el curso. Entonces yo creo que la principal diferencia es no hablar solo de un mundo de cómo ser líder desde fuera hacia el impacto de la gente, ni cómo ser líder nada más de lo que yo necesito, sino lograr trenzarlo, lograr traer las dos cosas y sobre todo poderlo habilitar entre sesión y sesión, ponerlo en acción con
con herramientas y con ejemplos prácticos. Eso yo creo que es la principal diferencia y lo que nos podría aportar o distinguir de alguien de otros cursos que hay en el mercado. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, ya estamos a minutitos de cerrar, pero tenemos otro comentario, me parece súper interesante. Dice que es difícil aún el liderazgo en las mujeres. Yo estoy encargada de un departamento, es difícil todavía aceptar el liderazgo de una mujer. Aparentemente lo aceptan, pero inevitable sacar a flote ese machismo, manejo y control de la situación, pero no deja de ser difícil y cansado al mismo tiempo. No, bueno, sin lugar a dudas. Y yo creo que el trabajo todavía para ti, para todas las que somos mujeres y que hemos tenido posiciones de liderazgo, es un tema de reforzar, porque esto es un tema sistémico, no es que sea parte específica de un área o de una situación, sino es un tema de países, que el machismo está presente, ¿no? Y las desventajas que podemos tener como mujeres siendo líderes, pero yo creo que el trabajo de reforzar esta parte, qué tanto es y el impacto que podemos generar en las creencias que se tienen dentro de las organizaciones, pero también de nosotras mismas, ¿no? O sea, y entonces este taller permite también esa visibilidad de qué tanto nos compramos esa historia y entonces en vez de ponernos el traje de líder que queremos ser, no importando si somos hombres o mujeres, comprarnos la historia de lo que el sistema nos ha vendido durante tanto tiempo, ¿no? Seguramente no es fácil, no es una cuestión de la noche a la mañana, pero lo que sí te garantizo a ti que nos estás compartiendo este comentario es que dentro de estas herramientas que pretendemos dar en el taller, lo que queremos es habilitar eso que necesitamos nosotras para cambiar ese enfoque y bueno, trabajar desde un lugar distinto, ¿no? Que nos empodere y que nos permita un futuro diferente dentro del líder que quieres formar y que lo disfrutes sobre todo, porque ese es un propósito principal para generar compromiso, resultados y al final el bienestar tuyo y de la gente con la que estás. Muchas gracias, Mariana. Y nos quedamos con información muy valiosa. Sabemos que, bueno, en una hora tenemos solo una visión pequeñita de todo este gran tema que esperamos verlos en el taller para seguir profundizando sobre todo esto que hemos platicado, ¿no? El tema de las habilidades, el tema de generar tu propia concepción de liderazgo, ese líder que quiere ser, cómo quiere ser, bajo qué indicadores, bajo qué valores, estas herramientas de manejo o gestión emocional propia y colectiva, en fin, creo que la generación de acuerdos, por supuesto, todo esto es sin duda muy importante que lo trabajemos quienes somos líderes o quienes estamos en camino de ocupar una posición distinta, de mayor compromiso, y qué bueno que tenemos esta opción para seguirnos desarrollando. Y me gustaría pues finalmente que nos pudieran compartir algún mensaje de cierre ya para pues terminar en tiempo y que respetar las actividades, las agendas de cada quien. Entonces, si nos gustan, Ana María, Mariana, quien quiera comenzar con un mensaje final, se los agradecería muchísimo. Gracias, Rebe. La verdad es que esta plática ha sido muy interesante y muy enriquecedora desde muchos puntos de vista. Yo creo que resaltaría la oportunidad de entender y de vivir el liderazgo desde otro lugar, desde potenciarme a mí como líder para después replicarlo en los demás. Y creo que eso es quizás el mensaje que me gustaría que no olvidaran, porque el programa lo que permite es que te concentres en ti y que puedas entender qué es lo que está sucediendo con este diseño del líder que quieres ser y para dónde lo quieres encaminar, para que de ahí puedas potenciarte tú y potenciar a los demás. No se trata de trabajar en este taller para los demás, se trata de trabajar para ti y después para los demás. Así que creo que esa es un entendimiento distinto y una forma de vivir el liderazgo de una manera distinta, porque lo replicas en la oficina, por supuesto,
pero también en otros espacios de tu vida. Bueno, pues yo Gracias. por mi parte, la invitación a mí, todo el material de este temario que acaban de ver es producto de haber estado en muchas posiciones, ¿no? Dentro de las organizaciones, sirviendo a gente, pero la invitación es, hemos hablado tanto del liderazgo y se ha hablado tanto el concepto que es verlo desde que existe en nosotros per se, o sea, es esa capacidad y ese impulso que tenemos de lograr las cosas que queremos, que lo hemos ido nombrando de diferentes formas, entonces tengamos la finalidad es ofrecer una herramienta, o un conjunto de herramientas que te permitan ver que ya existe en ti, y el tema es cómo facilitar este camino dentro de una organización en donde se vuelve más institucional, donde tienes que engranar con los resultados de una organización y aprender a lidiar con las expectativas propias y de otros, pero lo más importante es disfrutar de este poder que nosotros tenemos y conectar con lo más grande que queremos, que es el resultado que estamos persiguiendo, ¿no? Entonces, pues la invitación a que formen parte y que todos creemos, porque lo más importante también de esta conversación yo creo que es este tipo de preguntas, ¿no? Que nos hacen ver a nosotros también en dónde podemos también sumar la oferta de valor que podemos ser para ustedes, ¿no? Como público general, y pues muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Mariana, Ana María, por estos aprendizajes. Nos vamos, yo creo que muchos de nosotros muy reflexivos, con mucha tarea, ¿no?, en la que trabajar en nosotros mismos, con nuestros equipos. Gracias, Blanca, recibimos tu mensaje. Tienes toda la razón, ¿no? Necesitamos el apoyo de todos los demás, del equipo, de trabajar bajo una misma visión a futuro. Para pues realmente conseguir todos nuestros resultados. Muchísimas gracias, nuestros participantes. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado en esta charla. Esperemos verlos pronto en el taller, en algunas otras charlas que tenemos continuamente. Y bueno, pues agradecerles. Si tienen alguna situación en particular que quieran platicar con nosotros, muchísimas gracias. Están nuestros datos de contacto en Talenta Institute, de nuestra página de redes sociales. Así que muchísimas gracias, nos vemos pronto. Buenas tardes. Gracias.